Es muy probable que hayas escuchado un dicho popular que dicen que los niños vienen con torta bajo el brazo. Y esta frase, pues la decimos mucha, o se suele decir en un sentido que nos lleva a pensar, o incluso ni lo pensamos, más bien, o es un pensamiento en el sentido de que hay un proceso, una información que pasa por la mente de manera subconsciente en la mayoría de las veces, y que hace alusión a que con la llegada de un nuevo bebé, pues nos va a traer suerte. Pero en la realidad, si revaloramos y si pensamos a conciencia en la vida que estamos por comenzar como padres, o que a lo mejor si estás aquí viendo la grabación o si estás aquí en vivo, en el momento en que la estés viendo, quizás ya seas padre, a lo mejor de tu primer hijo o hija, o a lo mejor de más de uno. Pero bueno, también dice que ningún niño viene con instructivo, dice que en ningún lugar nos educan o nos enseñan a ser padres o a ser madres, pero precisamente creo que por eso es que requiere que identifiquemos la necesidad de tener esa preparación, de tener la conciencia, de tener un compromiso. Y hoy ustedes están aquí, tal vez también en cierto modo, desde el subconsciente, porque identifican que no se lo podemos dejar todo a la suerte, a que el niño efectivamente venga con una torta bajo el brazo y entonces nos venga a solucionar la vida matrimonial, de pareja, emocional, económica. No se lo podemos dejar a la suerte, sino por el contrario, con conciencia y con conocimiento, empezar a construir el camino con bases sólidas y en este programa de Hearts y en esta clase en particular, pues un camino también desde el amor y hacia la sustentabilidad. Por ejemplo, ¿sabías que cerca del 40% de los padres, y bueno, aquí hago un paréntesis, en lo general, bueno, sé que existe mucho tema con lo de la inclusión y el paternalismo y, bueno, todas estas consideraciones de género. Pero por fines prácticos vamos a quedar en que cuando me refiera como padres, estaré haciendo referencia a papá, mamá, y cuando sea necesario haré las aclaraciones de mamá o papá, o el padre o la madre. Bueno, dicho eso, entonces, ¿sabías que el 40% de los padres primerizos afirman que no se sentían para nada preparados para el impacto emocional que les iba a traer la llegada de su hijo? Y aún así, bueno, hay otros estudios que demuestran que los que sí toman un enfoque de conciencia, de planificación, pues han reportado una mayor sensación y que puede ser palpable, un mayor bienestar familiar, una mejor salud emocional a corto y a mediano y a largo plazo. Y esto es lo que muy probablemente lo que tú estás buscando hoy, convertirte en un papá, en una mamá que van adelantados, que antes de la concepción ya investigaron a lo mejor, o bueno, están aquí en parte para conocer eso, que cuando se enteraron ay, perdón, que había llegado, que va a llegar tu hijo o tu hija, pues empezaste un poco a documentarte cómo desempeñar de una mejor manera ese papel, pero además que el que estemos aquí, pues es que no solo transformemos la vida con nuestros hijos, con nuestra familia, sino este programa precisamente tiene el plus de que todo el enfoque es para que trabajemos de una manera consciente en el que involucremos y reconozcamos tanto el efecto que tiene nuestra familia hacia afuera, hacia el entorno, como el propio entorno hacia adentro, hacia nuestra familia y hacia nuestra persona. Y entonces quiero invitarte a que empieces a hacer una pregunta, tal vez ya te la has hecho previamente, y bueno, que a lo mejor un poco la vayas respondiendo, complementando con el desarrollo de esta clase, y que es, ¿qué significa o qué podría llegar a significar, sobre todo para ti, de manera personal, el ser un buen padre o ser una buena madre? Y la invitación sería a que con tu propia información que ya tengas y tu propio sentir, más lo que te pueda yo compartir el día de hoy, lo procurarás hacer, o sea, qué significa para ti y no en función de lo que dicen las demás personas. Pero más importante aún, ¿qué acciones concretas estarías dispuesta a tomar para poder transformar tu hogar en un lugar donde el amor, la seguridad y en este proceso que vamos avanzando de entendimiento de la sustentabilidad, pues que estas sean la base
para el crecimiento de tu hijo, de tu hija o hijos, hijas y para el desarrollo de tu familia. Entonces, pues mientras avanzamos la clase, por ahí en segundo plano, que fueras, ojalá, construyendo la respuesta a estas dos preguntas. Y pues muchas gracias por estar aquí, particularmente muchas gracias por la espera con este gran detalle técnico que tuve. Pues bueno, yo pondré todo de mi parte para poderte hacer llegar información puntual que pueda ayudarte a encontrar ese camino, pero también pues la promesa puntual es de cómo poder ahorrar en ese camino, pero no ahorrar desde una postura mezquina, sino desde una optimización de recursos y a través de utilizar la sabiduría de la naturaleza, incluida de la naturaleza humana. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver si... ok. Creo que ya no se ha trabado. Bueno, no he tampoco hecho demasiados cambios aquí. Eh, pues este es el programa Hearts para quien ya lleve una continuidad de más clases o incluso desde el lanzamiento, pues ya tiene mayor claridad de qué es Hearts, pero sí veo a alguien nuevo por aquí, entonces sí me paro a hacer nada más para que durante el desarrollo de la misma clase pues ves un poco que tanto la información que comparto tiene ya a lo mejor algún contexto que posiblemente no, no traigas, al menos no desde la visión que compartimos en este programa de Hearts, pero a la vez también que la mantengas esa visión abierta a que la información que te doy hoy tiene brazos, tiene piernas que se extienden mucho más allá. Y bueno, esta palabra de Hearts, pues viene de humanos, viene de enlightenment, entendido como una iluminación, el que vamos a encontrar conocimiento, que aspiramos, bueno, que todo lo que hacemos lo hacemos desde una postura de abundancia, pero sobre todo por esa abundancia que existe en la naturaleza y que es nuestro referente, la construcción de resiliencia a partir de esta información y de la comunidad que vamos creando en Hearts, la transformación como eh, un proceso objetivo, que es que a través de este conocimiento, eh, la construcción de esta resiliencia, el transformar nuestra visión también hacia esa abundancia, bueno, vaya, la redundancia, todo eso construye esa transformación y hacia un modo de vida más que como una meta. La sustentabilidad. Y la sustentabilidad vista en un sentido muy amplio, muy profundo, como un entendimiento o una comprensión de los procesos de la naturaleza y que los hagamos nuestros para aplicarnos en nuestra vida diaria como un modo, como una filosofía de vida. Bueno, mi nombre es Oscar Aldape. Podría tener varias etiquetas, pero particularmente la información de hoy, pues es desde la primera que he colocado en esta diapositiva, que es como esposo y padre. Y aquí, bueno, vaya, si quisieras tener algún contexto adicional, podemos en cualquier momento buscar un espacio para tener una charla uno a uno dentro del propio programa de Heart, pues hay esos espacios. Y si no, pues también está el contenido que comparten en redes, todo ello relacionado con Blala Academia, con esta visión de la sustentabilidad y con el programa de HEARTS. Te quiero invitar para iniciar, si quisieras comentarme aquí en el chat, compartirme, eh, pues una desde dónde te estás conectando y junto con ello, qué te inspira de manera particular, a lo mejor qué te inspira para estar en esta clase. Digo, más allá del anuncio que hayas visto o de que alguien te invitó, que al momento de verlo, pues a lo mejor qué fue eso que te hizo clic de decir, pues mira, me inspira a estar ahí porque yo tengo este interés, porque he identificado esto, etcétera, ¿no? De algún modo abierta esta pregunta. Entonces, sí, la invitación sería, a ver, aquí ya tengo un mensaje. Dejo la pregunta abierta a que ahorita en un 30 segundos, en 2 minutos, quieras compartir algo en el chat sobre esta pregunta. ¿Qué te inspira o qué te inspira a estar aquí? Este, la dejo la pregunta al aire en cualquier momento si la quieres responder. Y para entrar ya al tema de esta, es la clase 2 del programa HEARTS, el programa anual. Ahorita dependiendo los tiempos, las ganas y demás, pues podemos también hablar para ti que estás aquí por primera vez, pues puedo comentarte un mayor contexto. Pero bueno, esta es la clase 2. El tema es embarazo y primeros días de bebé.
Y, y quiero aquí agregar que incluso si tú no estás en una fase o tu momento de vida no está en esto, en que estés visualizando pronto con tu pareja, pronto iniciar un embarazo, o ya estén embarazados, o ya tengan a su bebé, incluso si no estás en esa situación actualmente, déjame comentarte que el contexto, la forma de ver esta información es totalmente aplicable a diferentes áreas de la vida. Incluso habrás escuchado, a lo mejor tú mismo considerado que, por ejemplo, los emprendimientos, pues los manejan, los visualizan algunas personas como su bebé, o bueno, puede haber muchos otros aspectos con algunas asociaciones mucho más explícitas y otras bueno, necesitará su propia adaptación. Y en este recorrido que haremos durante esta clase, pues nada más te invito a tener en mente al menos estas fases de este proceso. Digo, no haré en varios puntos, no haré una precisión específica para cierta fase o para primer trimestre del embarazo, tal, no así, sino que la información que te dé también pueda ser extendida, de algún modo adaptada a las diferentes fases, es decir, a lo mejor eh, alguien puede decir, híjole, yo estoy en mi octavo, noveno de embarazo, me hubiera gustado saber lo que acabas de mencionar de la preconcepción. Entonces, para que no haya esos conflictos mentales, solo tenlos presentes, como decía antes, también en segundo plano, estas tres fases: la preconcepción, el embarazo y el posparto, o cuando ya está bebé entre nuestros brazos. Y la primera, que es la más relevante de lo que quiero compartir hoy, y es muchas veces la, la que menos se aplica, es tomar la decisión de manera consciente en un acuerdo completo entre parejas de que vamos a convertirnos en papás. Y es que sí, a veces suele, o bueno, la mayoría de las veces, o estadísticamente no me traje el número, pero sí es casi de conocimiento general que estadísticamente la mayoría de los embarazos ocurren accidentalmente, entre comillas. Bueno, e incluso o sea, con parejas formales, es a veces un poco complejo, lo diré burdamente, atinarle cuándo va a ocurrir. Sin embargo, este planteamiento a la vez, ahí sí, por este momento centrándonos en la preconcepción, este planteamiento es algo que podemos empezar a implementar aun cuando no hayamos dicho, ok, el próximo mes vamos a embarazarnos o el próximo año. Hay diferentes aspectos que sí pueden ser aplicables, digamos, de manera preventiva por si ocurriera ese, entre comillas, accidente. Y lo primero es, o bueno, al menos desde mi perspectiva, y que también aprovecho para comentar que esta información está eh, fortalecida con aspectos técnicos, médicos, científicos, pero sí está también, por supuesto, desde mi experiencia propia, tanto de lo que hice yo o hicimos como pareja o lo que dejamos de hacer y que vimos ha sido interesante y muy conveniente haberlo hecho. También hecha esa advertencia, vámonos. La primera pregunta es, ¿estamos emocionalmente listos para ser padres? Y esto cobra mucha relevancia porque, por ejemplo, existen estudios donde se ha encontrado que el 20% de las madres, y luego así aquí viene la diferenciación de sexos, y el 10% de los padres, sí son menos, son la mitad, experimentan depresión postparto. Y esto puede ocurrir, no es totalmente por este factor, pero puede ocurrir porque precisamente los agarran en curva. No han estado preparados mental y emocionalmente para lo que se afronta. Y como decía también al inicio, que te comentaba que el 40% de los primerizos, pues se sienten o han expresado no sentirse plenamente preparados emocionalmente porque quizás no ha ocurrido o no han tenido este espacio de diálogo ni con la pareja ni consigo mismos, de preguntarse, ¿estoy emocionalmente listo para ser padre? Y también otro dato es que las parejas que evalúan cómo está su bienestar emocional previamente al embarazo tienen 30% menos probabilidades
de desarrollar problemas de salud mental después del parto. Y la salud mental, bueno, o problemas de salud mental puede ser desde ansiedad, algo aparentemente sencillo que eh, seguramente no lo es, o por lo menos ya muy común, cada vez más común. Ese tipo de problemas se pueden reducir en su probabilidad de que ocurra en 30% cuando hay este tipo de preguntas previo a. Pero además también eh, puede tener esto un efecto en el bebé. ¿Por qué? Porque estos problemas de salud emocional o de salud mental que se pueden traducir en o ser un efecto de, te decía, de ansiedad, de estrés o de cosas por el estilo, también repercute en los bebés. Porque, por ejemplo, los bebés que sus madres han sufrido altos niveles de estrés o depresión durante el embarazo tienen un 40% más de riesgo de desarrollar problemas de conducta o trastornos emocionales en la infancia. Imagínate, antes siquiera de la concepción, podemos estar ya reduciendo probabilidades de problemas emocionales en la infancia del que será nuestro futuro hijo o hija. Veo una mano levantada. Si quieres, adelante, Zárate, antes de pasar a la pregunta número dos, decirte por qué es importante. Buenas noches. Hola, Eh, buenas noches. ¿podría- ¿Podrían repetir eso de cuáles son los factores que influirían en la posibilidad de que haya depresión postparto? Ok, sí, Gracias. Es que o sea, entendí que era el 30% se podía reducir, pero, o más bien que en el 30% de los embarazos existía, pero no entendí cuáles factores o qué tipo de sí, elementos podían causarla. ok, sí. Mira, bueno, te voy a repetir dos datos para hacer la diferenciación. Las, las parejas cuyos integrantes de la pareja se hacen esta primera pregunta, el hecho de que se pongan a conversar con ella puede hacer que, que durante el embarazo se tenga un mayor nivel de bienestar emocional y con eso se reduce en 30% las probabilidades de que se desarrollen esos problemas de salud mental después del parto, que pueden ser ansiedad, la misma, sí, la misma depresión o algunos otros. Pero además, el 20% de las mamás que no se sienten emocionalmente listos para ser padres, tienen mayores probabilidades de experimentar depresión por posparto o experimentan depresión postparto como un factor directo de no sentirse plenamente listos. Y la mitad o sea, y solo el 10% de los hombres, o sea, de cada 10 parejas, en ellas hay dos mujeres y hay un hombre que puede tener depresión postparto, porque los hombres también podemos tener depresión postparto. Y esto se atribuye nada más, o sea, ese 20 y ese 10 directamente al hecho de no sentirnos listos. Y por eso es la importancia de la pregunta o de reflexionar y conversar, tener ese diálogo interno y con la pareja de si estamos emocionalmente listos para ser padres. Entonces, espero que sí te haya aclarado la duda. Sí, Muy bien. básicamente sí influye el bienestar emocional, ¿no? Y la estabilidad que tengamos los padres para... Exactamente. Ujú. Sí, Gracias. y esa estabilidad la podemos buscar planteándonos esa primera pregunta. Pero ahora la segunda pregunta, ¿cómo cambiará nuestra dinámica como pareja? Es otra pregunta importante. Y, y es que, o sea, es tan importante porque el 67% de las parejas, en un estudio realizado, reportan una disminución de la satisfacción conyugal en los primeros 3 años después de que nació el hijo. Esta pregunta de cómo cambiará nuestra dinámica con pareja implica eso. Puede ser tiempo de convivencia, puede ser que a lo mejor antes salíamos a fiestas y ahora ya no, puede ser que teníamos momentos juntos, puede ser también en la dinámica del sexo, puede ser en la diversión, o sea, en tantos factores puede impactar la llegada de un bebé que el 67% dicen a mí. eh, o sea, yo ya no gocé igual mi vida con mi pareja cuando llegó mi hijo o mi hija. Pero también el hecho entonces de tener
las posibles respuestas a esta pregunta, pues por lo menos, bueno, de inicio nos pone de previo aviso, ¿no? Y en función de esa información podemos tomar una decisión, vaya, más informada, porque ya tenemos la información, cómo va a cambiar mi relación contigo, entonces ya tenemos más datos, más información, podemos tomar una mejor decisión. Y luego la otra, el otro dato de por qué es importante. Porque en esa reducción del bienestar emocional y de las, si es que había una sana convivencia o del nivel que haya estado la convivencia previo a la llegada del hijo, ese nivel reduce, eso puede generar entonces un ambiente más estresante. Pero también las investigaciones nos dicen que los niños que crecen en hogares con altos niveles de conflicto tienen 30% más probabilidades de desarrollar problemas de ansiedad y de conducta. Entonces, esos niños que se pelean en la escuela o que pues de inicio no obedecen a papá o a mamá o pueden desarrollar algunos otros problemas, podría incluso haber sido originado ese problema previo a la concepción o podía haberse prevenido al menos ese factor, porque podría, por supuesto, influir muchos otros factores, pero desde antes de llegar al embarazo. Y la tercera pregunta, que si estamos preparados financiera y logísticamente, bueno, a lo mejor esa es más palpable, es decir, cuánto me va a costar, cuánto tengo, y pues ahí ya nada más las sumas y las restas. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque en México el costo promedio de criar un hijo hasta los 18 años es de alrededor de 3 millones de pesos. Y luego, si para la generación de nuestros hijos, bueno, si hoy ya algunos a lo mejor nos quedamos hasta más de 30 años con los papás, ¿qué nos irá a suceder a nuestros hijos? Pero bueno, el dato estadístico hasta los 18 años, alrededor de 3 millones de pesos. Y eso, por supuesto, pues va a tener un efecto también en esa sana convivencia entre pareja, por supuesto, va a tener un efecto en el trato, en la relación con el hijo, en el ambiente familiar lo que pueden desarrollar como consecuencia en la conducta, en la seguridad del propio niño, etcétera. Bien, ay, ay, ay. Quiero invitarte a que si quieres no me lo cuentes, o, bueno, eres libre de, pero invitarte a que pues te plantees esta pregunta sobre las preguntas. ¿Qué responderías en este momento a esas tres preguntas? ¿Qué responderías a lo mejor en el sentido de ya me las hice, ya tengo cierta claridad, o ni siquiera lo había pensado, cosas por el estilo? Es una respuesta que pues sería más bien que te la dejaras para ti y que ojalá la respuesta que pudieras tener a esta última pregunta que tengo en la pantalla cambie en las próximas semanas. Hay otra parte que es muy relevante también, por supuesto, para el sano desarrollo de la familia e incluso del feto y del bebé. Y son estos preparativos que puede tener todavía estamos en la parte preconcepción y decidí dedicar más tiempo de la clase a la preconcepción porque es la que, al menos cuando yo empecé a vivir el proceso, pues encontré muy poca. Hubo dos cosas de las que encontré o poca o nula información. Los preparativos de la preconcepción, más allá de los términos financieros, que eso se encontraba más. Y la otra es de cómo los papás, hombres, o sea, papás, podemos involucrarnos de lleno lo más posible durante el embarazo. Esos dos temas fue lo que prácticamente no encontré información o me costó un poquito más. Entonces, seguimos aquí con el pre. Pues son estos enfocados a la salud, a los hábitos y a la comunicación. A la salud, por ejemplo, también hay investigaciones en neurofisiología donde dice que el estado emocional del papá 2 meses antes de la fecundación tiene un efecto directo en el desarrollo psicoemocional del bebé. O sea, el estado emocional del papá 2 meses antes de la fecundación tiene un efecto directo en el desarrollo psicoemocional del bebé. Incluso a lo mejor hemos escuchado un poco más que también dependiendo del estado emocional del papá, ahí sí, al momento de, del coito, de la fecundación, puede influir en definir el sexo del bebé. Y la teoría dice que mientras más sensible se encuentre el hombre,
entonces aumentan las posibilidades de que sensible emocionalmente, de que el bebé sea del sexo femenino. Por ahí va la teoría. Pero bueno, vámonos. Bueno, eso puede ser un dato en el tema de salud emocional del papá. Pero también, por ejemplo, hay un dato estadístico que de las mujeres que hacen los chequeos médicos previo al embarazo, también tienen un 60% menos de probabilidad de enfrentar complicaciones. ¿Por qué? Porque si detectan alguna situación, incluso que el azúcar un poco elevada o que los triglicéridos o no sé, cualquier cosa, pues tienen ahí un periodo previo a la fecundación para poder llegar o acercarse a los niveles más óptimos. Entonces, eso puede tener un efecto. También incluso los hombres podemos mejorar la calidad del esperma cuando hay un control médico previo y pues eso también reduce problemas de fertilidad hasta en un 40%, nos dice la estadística. Y bueno, ya ni se diga que el hecho de que la condición de salud de ambos padres pues puede tener una repercusión genética con las condiciones genéticas. Y perdón, y se pueden reducir este tipo de afectaciones a un 3 y un 5%. Podría parecer muy poco, pero si consideramos que este 3 o 5% también repercute en que el producto, el feto, el bebé pueda venir con alguna condición pues que no sea en el estado idóneo, pues entonces ahí también tiene un efecto bastante importante. Y bueno, ya ni se diga el tema de los hábitos, que pues también, a lo mejor ahí sí, para irnos con los más recurrentes, alimentación, ejercicio, pues hay un efecto totalmente directo. Hay hay una comparación de mujeres, por ejemplo, que llevan una dieta sana, equilibrada entre frutas, vegetales, en general, pues que le aportan los nutrientes necesarios, tiene un 66% más probabilidades de concebir, de quedar embarazada de manera natural, sin tener que recurrir a controles médicos de fertilidad. Esto comparado contra aquellas mujeres que tienen pues, descontrolada totalmente su dieta, que consumen muchos carbohidratos, muchas azúcares, muchas grasas saturadas, etcétera. Por ejemplo, algo también muy importante en estos hábitos, que pueden ir hábitos, ahorita aquí los dijimos de alimentación, pero puede ser en general de los productos que utilizamos. En clases más adelante del programa de Hearts, pues vamos a compartir de esos productos de cuidado personal que hacen todo lo opuesto que cuidarnos. Entonces, a través de esos productos que ya mencionaremos más adelante, ahí diremos qué tipo de toxinas y qué efectos pueden tener en la salud, los desodorantes, las cremas y etcétera. Pero bueno, o sea, hice este paréntesis o este anuncio porque los hábitos de qué productos usamos también repercuten, además de los alimentos, podrían repercutir en efectos hacia el feto o en general hacia el proceso de embarazo. Y por ejemplo, la presencia de químicos en nuestro cuerpo y sustancias tóxicas se ha asociado con un mayor riesgo de aborto espontáneo, hasta en un 40%. Entonces, estos hábitos, pues ahí algunas de por qué son, algunos datos de por qué son tan relevantes. Y bueno, en la parte de la comunicación, que en la sección anterior de las preguntas, pues ya había dado algunos argumentos de por qué son relevantes y esas preguntas, pero además como ejercicios de comunicación entre la pareja, pues también el hecho de tener estos canales de comunicación de un nivel de calidad también aceptables, pues nos puede ayudar hasta en un 50% de probabilidades de desarrollar conflictos severos en los primeros años de vida del bebé. Este 50% tanto en los padres como en los niños, o sea, tiene un impacto directo en la salud mental de los tres. Y bueno, si hay más hijos de por medio, pues por supuesto, también adelante. O sea, también tendrán esos efectos. Y fíjate, el estrés, o sea, como resultado de una posible mala comunicación entre la pareja, eso puede resultar en pleitos, puede resultar en tristeza, en depresión, etcétera. Y si todo eso lo traducimos a que es estrés, un estrés crónico en la madre puede aumentar, puede tener un efecto del 30% en que el bebé tenga un peso más abajo de lo ideal.
eso pues obviamente, bueno, no, a lo mejor no es tan obvio, pero puede tener otras repercusiones en el desarrollo fisiológico y también mental del bebé. Pues lo que quiero o quise encerrar en estos datos y en estas preguntas, pues es que todo lo que ocurre entre ambos padres y de manera individual en los padres tiene un efecto directo en esa nueva personita, incluso meses antes de que ocurra la fecundación. La otra es que, pues al haber visto este panorama, se requiere tener el involucramiento total del papá en todo el proceso de embarazo, en ayudar o contribuir a reducir el nivel de estrés, la inseguridad y otras cuestiones emocionales, pero también físicas que pudiera tener la mamá. Pero además también tener o sea, la claridad de que pues, al papá también le puede afectar. Entonces, pues la recomendación de que siempre las consultas médicas, en tanto sea posible, pues se hagan juntos, se hagan ejercicios de relajación en pareja, se planifique la llegada del bebé también en pareja. En esos puntos no entro más a detalle porque pues sí hay bastante material en redes sociales, en internet, sobre sobre los tres puntos en general, sobre las consultas médicas o llevar todo el seguimiento, sobre la relajación, meditación, mindfulness, etcétera, en pareja, y pues por supuesto sobre la elaboración del plan para la llegada del bebé. Y hablando de eso, del plan para la llegada del bebé, pasaremos a otro punto, pues nada más pongo aquí los 5 pasos relevantes para planear la espera del bebé, que son hasta cierto punto, no sé, pasos lógicos o pasos ya bastante difundidos por distintos medios y diferentes especialistas, desde crear un plan, pero que sea flexible, porque también más o menos la estadística es que el 60% de los planes de embarazo no ocurren como se planearon. Entonces sí hay que tener en cuenta cierta flexibilidad, que puede ser incluso en qué hospital va a ser, si alguien es bueno, el segundo punto, no, donde no, en este no viene. Pero si alguien está considerando, por ejemplo, un seguro, pues ojalá fuera un seguro que, que tenga la posibilidad de que el parto ocurra en diferentes hospitales, no en uno en específico. Eso podría ser parte de la flexibilidad que se podría buscar, digo, por irme a un momento muy específico que es donde suele no ocurrir el plan como se había pensado. Bueno, el preparar el espacio seguro para el bebé, con algunos elementos que aquí muestro el tener una capacitación ambos, papá y mamá, sobre la lactancia y sobre los cuidados neonatales. La lactancia podríamos directamente decir, bueno, pero yo como papá, pues, ¿qué puedo hacer ahí? Yo no puedo, yo no lacto, yo no produzco o no voy a poder amamantar, pero hay diferentes aspectos que también en esta clase no entraré en ellos en los que podemos contribuir de inicio, comprender lo que está ocurriendo, en otros aspectos auxiliar a mamá para pues que al menos no sea o tan estresante o tan agotador el proceso de lactar y bueno, entre otros puntos. Se suele sugerir establecer una red de apoyo, sobre todo para los primeros días del bebé, pero aquí quiero agregar algo que no es propio, lo he visto en otros lados, pero también de algún modo lo aplicamos un poco nosotros y es no solo tener la red de apoyo, sino tener las reglas también de los primeros días, las reglas sobre todo para con la familia, porque al ser un proceso agotador, principalmente para la mamá, por supuesto, pero también puede ser agotador para el papá y el propio niño, hay que considerar que el niño está llegando a un lugar completamente distinto, su cuerpo está funcionando completamente distinto, entonces es un golpe físico, emocional, psicológico, cognitivo, etcétera, muy agresivo el solo hecho de nacer como para que además esté un montón de gente ahí llegando cada 5 minutos y lo agarran, lo besan, lo apapachan, lo alzan, lo traen para allá y para acá, y pues también todo el estrés que puede adicionársele a mamá. Entonces, esas reglas muy importantes. Y con el punto 5, sí se asocia de cierto modo el planificar los tiempos de descanso para ambos padres. Pero, aunque a lo mejor no sé qué pudiera decir Alexa, mi esposa, pero con prioridad a los descansos de la madre, porque porque la de ellos son menos
y más cortos. O sea, la posibilidad de que tenga descansos es menor. Entonces, procurar que los descansos sean priorizando los de ella, los de la mamá. La información anterior, de algún modo, pretendo yo que sea como para que nos la llevemos relax. Aunque aquí ya te mostré de golpe un dato que espero no sea tan estresante. Y es que se estima que el costo desde el embarazo hasta los 2 años de edad de un niño, de una niña, es alrededor de 300,000 pesos mexicanos, alrededor eh, de 15,000 dólares. Entonces, pues sí, sí es un golpe también que aquí estamos diciendo a 2 años, pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir que gano 150? Bueno, que más bien mi margen de dinero disponible del estilo de vida que llevaba previo al embarazo, mi margen es de 150,000 pesos al año. O sea, el año anterior que no tenía hijo, me sobraban 150,000 pesos al año, o podía ahorrar 150,000 pesos al año. Digo, eh, que ocurriera eso o más, a lo mejor, y hasta es lo ideal, y lo veremos también en clases más adelante cuando lleguemos al tema de finanzas dentro del programa de Hartz, pero las probabilidades de eso que eso ocurra son pocas. Entonces, sí puede esto representar un gran problema. Y aquí vamos a este punto, o les voy a compartir cómo ahorramos nosotros más o menos, digo, en el anuncio te precisé la cifra, pero pues se volvería un chorizote si te pongo, bueno, depende de, y más o menos y tal, pero para cerrar números, más o menos 100,000 pesos mexicanos. ¿Cómo lo hicimos? Pues quiero compartirte pues precisamente el cómo llegamos a eso. Y lo más fuerte, pero sobre todo lo más práctico, tiene que ver con estos tres rubros que te estoy compartiendo aquí. Y aquí te estoy presentando rangos de cifras, porque pues sí, puede ser que alguien, por ejemplo, tenga pensado comprar el paquete de, no sé, 100 pañales en Costco y a lo mejor le sale más barato, o alguien, precisamente porque a lo mejor sus ingresos son semanales y es una cantidad más baja, pues tiene que ir comprando paquetes chiquitos de pañales y ya pues le sale más caro. O a lo mejor otros dicen, no, pues a mí yo quiero la marca más cara, pues entonces también, obviamente todo eso puede diferenciar. Como este programa de Hearts, que es Familias hacia la Abundancia y la Sustentabilidad, pues tiene esa importancia, y toda la información que comparto es con ese enfoque de cómo podemos contribuir en general a nuestro entorno. Pues déjame decirte que tu hijo, tu hija, tiene el potencial de generar hasta 2,5 toneladas de pañales como desecho. Y esas 2,5 toneladas no estamos considerando el peso del excremento ni de la orina, el puro material del pañal. Entonces, imagínate, bueno, a lo mejor habrás visto por ahí hace años, ya no lo he visto yo recientemente, pero circulaba una imagen de un bebé sentado y atrás la montañota de pañales representando todo lo que usaría durante 2 años. Y bueno, aquí te estoy dando la estadística de 2 años, pero mi hijo tiene 2 años, 4 meses, no ha dejado el pañal. La estadística es que lo dejan después de los 2 años y medio, entonces todavía hay que sumarle otro poquito. Y entonces en ese tiempo te puede costar a ti más o menos 20,000 pesos. 20,000 pesos de puro pañal. Podemos a irnos, o sea, la cifra se puede ir a rangos también todavía mayores, de 30 hasta de 40,000 pesos. Sí, pues depende de muchas cosas, pero esto es en función de que un niño promedio puede usar de 8 a 10 pañales. Yo les puedo confesar que el primer mes de vida de nuestro hijo se aventó 450 pañales el primer mes. Entonces, imaginémonos lo que eso puede representar en gasto, pero también lo que puede representar en ese volumen de desecho. En el tema de la alimentación, básicamente la fórmula láctea, ahí podemos estar hablando de bueno, promedio cuatro latas de las, no, hasta ni sé de cuánto es, de 1 kilo, no sé, de fórmula. Pero la naturaleza, o bueno, hacemos esto teniendo aún a la naturaleza tan sabia que nos puede hacer gastar 0 pesos en fórmula láctea.
Por supuesto, hay muchos aspectos a considerar en el tema de la organización, de la situación familiar, de si mamá tiene que regresar a trabajar. Por supuesto, hay condiciones físico-biológicas, incluso anatómicas, que puedan impedir que amamante al bebé. También puede haber situaciones emocionales que impidan o reduzcan la posibilidad de, de que de que el bebé se alimente por lactancia materna. Y bueno, hay muchos factores, sí, pero esta parte de la información habla sobre la posibilidad de ahorrar hasta 100,000 pesos en esos primeros 2 años, pero esos 100,000 pesos eh, parten de una preparación y pues sí, de una preparación y de una ejecución que ocurre en el embarazo y los primeros meses, porque incluso también el tema de la lactancia tiene que ver, o una lactancia exitosa se le puede aumentar las probabilidades de tener una lactancia exitosa desde el embarazo, en temas de alimentación, de cuidado de salud mental, emocional, etcétera. Y para esto, en un monto más o menos de 300, 600 pesos por lata, pues entonces estamos hablando que, bueno, y un niño puede llegar a consumir hasta 4 latas cada mes. Eso se nos podría ir a estos números de 24,000 pesos en esos 2 años. Entonces ahí ya llevamos casi la mitad de la meta de los 100,000. Y luego en la ropa de bebé, pues ahí puede ser todavía mucho más diverso, pero podemos tomar un rango promedio de 150 a 300 pesos en unas 10 15 prendas que se usen, que se adquieran al mes, y eso nos puede llevar aquí, podemos manejar un rango de 10,000, 15,000 pesos, pero eh, cuando tenemos a nuestro bebé chiquitito, sobre todo los primeros meses, pasamos en cualquier tienda y vemos un mameluco y vemos un gorrito y vemos los guantes y los zapatitos, y te lo imaginas que todo le va a quedar maravilloso a tu niño o a tu niña. Si no tenemos ese ejercicio previo de también de preparación que nos pueda llevar a frenar esas reacciones, pues entonces podemos llevar no a 15,000, sino a 50, 60,000 pesos lo invertido en esos 2 años en prendas. Y yo te puedo decir, por ejemplo, yo he visto familias bueno, parejas que compran una cobijita, quedémonos corto, cada 2 meses. Nosotros en nuestro ejercicio de estos 2 años compramos un juego de sábanas y hasta ahí. Eso es todo lo que hemos comprado, por ejemplo, en cobijas, sábanas para bebé. Las demás han venido de regalos, algunas nuevas, otras usadas, pero las mismas sábanas que usamos sabanita de algodón que usamos el día 1 de ya tener a nuestro bebé, son las que seguimos usando hoy en día, 2 años y 4 meses después. Entonces puede haber una diferencia enorme entre lo que gastes o lo que te ahorres, dependiendo la práctica y la preparación mental, emocional que hayas tenido pues desde antes. Voy a ir directo ya sin darle más vueltas al tema. ¿Cómo ahorramos 100,000 pesos? Lo primero es, en lugar de pañales desechables, pañales de tela. Y también aquí debo de aclarar, ¿ha sido necesario recurrir eventualmente a pañales desechables? Sí, no los satanizamos, sino o sea, viéndolo como una práctica que además de reducir el impacto que tenemos hacia nuestro entorno, pues nos permite ahorrar un montón de lana. Ese estrés de decir, chin, tengo que ir bueno, a lo mejor no lo será para todos los casos, pero sí, muchas parejas decir, oye, faltan pañales, híjole, pero también falta fórmula, pero solo nos quedan 500 pesos y pues ni modo, cómprate el de 20 que a precio por pañal sale el doble, y bueno, se vuelve a lo mejor toda una situación compleja. Entonces, ¿cómo lo logramos nosotros? Recurrimos a los pañales de tela, que sí implica una inversión inicial un poquito fuerte, pero estamos hablando de 6,000 pesos que nosotros lo dividimos digamos, en 2 paquetes, que además, pues hay diversas opciones en el mercado, incluso aunque no tengas tarjetas de crédito y demás, en las que puedes ir difiriendo esa inversión. Pero estamos hablando de que esos 5,000 pesos los recuperas en medio año, quizás. Y si llega el segundo hijo,
esos los vas a volver a utilizar. El segundo hijo, pues ahora sí, ni modo, le tocó segundo, le tocó la herencia de su hermanito, de su hermanita mayor, y puede seguir utilizando esos pañales de tela. La segunda es en el tema de fórmula láctea. No utilizamos, por un lado, porque bendito Dios y benditos buenos hábitos de mi esposa, eh, tuvo pues fue muy exitosa la lactancia materna. Y aquí hacer un paréntesis, salvo si tuvimos alguna situación complicada muy al inicio, entonces la capacitación de ambos en lactancia es fundamental. Que papá y mamá sepa cómo debe ser todo el proceso y cada detalle de la lactancia puede salvar la vida de tu bebé. Así, tajante. Porque a través de amamantar, lo estás hidratando, lo estás nutriendo, le estás dando todo lo que necesita de nutrientes para su desarrollo físico, de nutrientes y de hidratación. Pero además, también se le está dando todo lo que necesita emocionalmente, es decir, detona todos los procesos químicos en su cerebro necesarios para un desarrollo cognitivo emocional ideal. Y es a través de la lactancia materna. Y de paso, te ahorras más de 24,000 pesos. Repito, ante esta posibilidad de, bueno, que tu escenario familiar permita esta posibilidad de la lactancia. Dentro de ese proceso de capacitación en lactancia materna, pues te van compartiendo alternativas para que si mamá se tiene que ausentar por ciertas horas, pues entonces, ¿qué actividades puedes hacer? La ropa de bebé, yo te puse el ejemplo de las toallitas, de las sabanitas, pero así con un montón de cosas. Hay prendas que incluso, o sea, nosotros sí, ya en términos generales, ropa, sí llegamos a comprar, incluso aquí, o sea, considero totalmente válido y a lo mejor lo uso en mi defensa, que podamos darnos nosotros como papá, como mamá, el gusto de decir, ay, qué bonito ropa, lo que sea, se lo quiero comprar a mi hijo, pero es muy diferente querérselo comprar a tenérselo que comprar. O sea que, es que ya no tiene pantalones, se lo tengo que comprar. O ya no tiene playeras o lo que sea, se lo tengo que comprar. Cuando ese se lo tengo que implica una sensación de estrés por temas financieros o cualquier, bueno, sobre todo a lo mejor, pues ahí ya lleva esa carga de energía, pues no tan conveniente. Entonces, la alternativa de prepararte, de hacer tus convenios, de unirte a grupos donde hay ese intercambio de ropa, pues tiene además otros beneficios, además de ahorrarte esos 15,000, o ya te decía yo, dependiendo de tus gustos, caprichos y control emocional ante las compras, esa cifra se podría ir mucho más arriba. Y eso pues tiene un efecto también en el entorno, que es lo que hemos estado también buscando. Podemos estar considerando hasta, bueno, también rango promedio, 50 kilogramos de ropa desechada eh, semestralmente por el bebé. ¿Por qué? Porque hay prendas, bueno, antes iba a comentar, yo mismo me paso, prendas que yo quise comprarle y se la puso 2 veces y luego ya no le quedó. Y eso que era de su talla. Entonces, ante ese crecimiento tan acelerado, eh, el desperdicio de ropa, si es que no se prevé la reutilización, pues es enorme. Luego, como efecto directo de pasar a la alternativa de pañales de tela, pasar a la alternativa de lactancia materna, los cálculos que nosotros sacamos con información de diferentes fuentes y la experiencia propia es que se puede traducir en un ahorro de más o menos 12,000 pesos de consulta pediátrica. Y aquí no estoy diciendo que no que no lleves al bebé a sus consultas regulares con el pediatra. Es que aparte de la fórmula suele tener muchos efectos en inflamación, en cólicos, en general, en desequilibrios de su sistema digestivo, entre otros, y otros sistemas de su cuerpo. El uso de pañales, de los pañales, bueno, que no son de tela, desechables, también por el tipo de material, porque algunos llevan aromas o cosas así, suelen tener una mayor incidencia en rosaduras, por ejemplo, y algunos otros daños en la piel, que nos implicaría también consultas adicionales con el dermatólogo pediátrico o con el pediatra en general.
Y bueno, ahí, por decir un estimado de consultas pediátricas de los 12,000, y no estoy sumando los posibles gastos en medicamentos de esas consultas. Luego, artículos correctivos, digo, ese nombre me lo saqué yo de la manga porque pensando en, si es fórmula láctea, bueno, puse correctivos, pero igual este no es correctivo. Si es fórmula láctea, los biberones, que los chupones que ya los mordió, este, bueno, todo el tema para poder que calentar la mamila, el agua y transportar, y etcétera. En el tema de pañales, ya te decía, con el pañal de tela se reduce bastante el tema de rosaduras. No necesitas, además, no se necesita para nada usar talcos, aceites. En nuestro caso la tenemos porque sí, llega a ocurrir las rosaduras, pero con una incidencia mucho menor. Y así, en estos artículos, pues, bueno, pueden ser varios. El parto, bueno, este me faltó ahí ponerle un asterisco, porque pues sí, sí es un tema que ya no es tanto por tema del entorno o demás. Va mucho en función de tus posibilidades y de tus gustos. Porque un parto puede costarte 25,000 o puede costarte más, o sí, hay clínicas donde podría costarte menos si fuera en sistema privado, y puede ser eso una elección. Francamente, nosotros lo teníamos previsto de que fuera en una clínica privada. Pero bueno, no ocurrió y haciendo un poco de investigación y a lo mejor explorando, podrías encontrar opciones, pues, bueno, a lo mejor medianamente convenientes en el tema de atención, de calidad y demás, pero la seguridad o sea, de la vida y de la salud, yo diría en el 90% de los casos, al menos de las opciones que investigamos del sector público, garantizaban o sea, tenían muy buenos niveles en cuanto a salud y asegurar la vida de ambos, porque el sector público suele estar muy bien equipado. Que sí, que la enfermera es gruñona, que el proceso burocrático y todos esos temas no te los discuto, pero suelen estar muy equipados, y es más, suele ser que los mismos médicos que están en la clínica privada están en la pública. Entonces, bueno, ese con un asterisco lo dejo ahí, y con estos estamos llegando a un ahorro de 100,000 pesos. Estamos hablando de que tan solo con estos rubros que yo te di, sin meter aquí de lo que ya hemos hablado, que con todo este proceso podemos reducir también la necesidad de a lo mejor atención psicológica, para la mamá, para el papá, para el bebé y algunos otros que se podrían sumar esos elementos aquí, si aprovechamos pues a la sabiduría de la naturaleza, como el hecho de la lactancia materna, como el hecho de, bueno, y conocer los procesos, y como esos balances emocionales, que es parte de tener entendimiento de la sabiduría de la naturaleza y usarla a nuestro favor, y con eso poder tener entonces y otros beneficios. Hasta ahí estaría dejando el tema de la clase de hoy. Pues sí, quiero abrir aquí. Déjenme primero, dejo de compartir. Pues si hubiera preguntas, comentarios, en este caso Alexa que está aquí, que me diga, no es cierto. Cualquier cosa que pudieran comentar, hago aquí. Espero unos 5 o 10 segundos. Si quisieran abrir micrófono o escribir en el chat, adelante. No, pues la idea de Perdón, no. creo que se fue el audio. ¿Podrías reiniciar lo que comentaste? No, está diciendo que es información muy valiosa, que también estoy de acuerdo que hay eh, muchas cosas que pues, básicamente evitar el sobreconsumismo por las emociones que nos pueda generar un bebé, pero sí, yo me llevo Ujú. eso. Ok, excelente. Muchas gracias. Hola, hola a todos, buenas Hola. noches. Eh, Con respecto a esto que comentaba Oscar, pues sí, la verdad nos ayudó bastante el tener pues esa información y sobre todo ponerla en práctica. En mi caso, pues la gran bendición que tuve fue de que no tuve náuseas y pues también eso es como, creo yo, algo me lo comentó mi nutrióloga que tiene que ver con el consumo de verduras desde años antes, que me ayudaron pues para tener
fortaleza tal vez en mi sistema, y eso fue lo que me ayudó, es decir, que no, lo viví demasiado bien el embarazo. Nada más aquí voy a agregar otra cosita que igual les puede funcionar. Con respecto a estas revelaciones, son válidas también, o pues, nosotros no generamos un baby shower, sino le llamamos convivebé. Y pues en esta idea de convivir, pues la llegada, más bien el anuncio y pues las buenas vibras para la llegada de nuestro bebé. Hicimos una pues invitación, en este caso digital, en un área pues natural. Y pues si no mal recuerdo, creo que en la invitación pusimos pues lo que ocupábamos. Me acuerdo de esa invitación que venían, pues que sí, pantaloncitos, que sí, o sea, y pedíamos, yo me acuerdo que, porque pues obviamente es válido, las tallas un poco más grandes, o sea, casi de recién nacido no pedimos, pedimos como un poco más grande y eso pues la verdad nos ayudó. Tanto así de que, por ejemplo, hubo ropita que nos dieron eh, de un segundo uso, nueva, que todavía Alonso la usa, ya está casi en sus últimas, pero para andar en la tierra, la verdad funciona bastante bien. Entonces, con respecto al tema de la ropa, se pueden generar estos eventos y son muy válidos. De hecho, también a partir de eso, amigos que de pronto nos invitaban a su baby shower o revelaciones o algo así, pues nosotros llevábamos de nuestro bebé, o sea, cosas que utilizo muy poco y pues estamos, pues dándoselas o enviándoselas para que, pues porque obviamente se pueden utilizar y que sea un uso adecuado. Entonces igual y les funciona el tip, ese puede ser algo valioso. Gracias, amor, por ese recordatorio, porque sí, es algo que absolutamente viene a sumar aquí y que a lo mejor incluso en términos de, pues también monetarios, el enfoque o el cómo organizas un baby shower, una revelación, podría también traducirse en ahorros adicionales a todo este proceso de embarazo y los primeros días, meses, años del bebé. Y aprovecho a ese tema para hacer también la referencia a que dentro del programa de Hearts tendremos una clase específicamente destinada a las celebraciones que suelen ocurrir en una familia. Dentro de eso está incluido el baby shower, o que nosotros lo llamamos convi bebé, de cómo podemos pues organizarlos y celebrarlos desde este enfoque de sustentabilidad, basado también en las experiencias que ya hemos tenido en ese tema. Y bueno, no sé si hubiera algún otro comentario, pregunta de parte de ustedes. Bueno, pues No, de entonces, mi parte, gracias. ok, gracias. Bueno, pues agradecer su presencia, agradecer que reitero la espera al inicio de la clase y agradecer el que se hayan quedado hasta esta parte final. Y pues también abro la invitación eh, a que a través de ese correo donde llegó la confirmación, digo, llegará un correo, ya debe estar llegando en un momento, con más información si es que tuvieras el interés de continuar en este proceso de Hearts, que repito, o bueno, que es un acrónimo Hearts de humano, enlightenment, entendido como una iluminación, un tener más conocimiento, abundancia, resiliencia, transformación y sustentabilidad. Son, digamos, las palabras clave que engloban el enfoque de Hearts, pero ya en una oración, en una manera de verlo, pues es un programa anual que no está enfocado únicamente a los temas ambientales. La sustentabilidad la aplicamos vista desde un sentido más amplio, mucho más profundo, pero también muy práctico, donde el ser humano se vuelve la pieza fundamental para lograr esa transformación. Y entonces es parte de la misión de este programa de Hearts, el ayudarte a transformarte en ese ser humano que tú mismo, tu familia, la sociedad y el planeta necesitan para tener ese futuro de bienestar, de abundancia. Y esta clase, este programa de Hearts, Familias hacia la abundancia y la sustentabilidad, y otros productos, información, material que estamos generando desde la Academia,
Todo ello es inspirados en el amor y guiados por el conocimiento. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase de Hearts Pro con una invitada especial para el tema de patrones familiares. Gracias y hasta pronto.